tal? ¿Cómo estás? Muy amable, muy buenos días, estimados amigos, bienvenidos. Por si acaso, si ustedes están viendo la pantalla y tiene dos lados negros, es que yo lo estoy poniendo así porque, no sé, como les comenté, ya estoy tratando de ambientarme y tengo dos pantallas aquí. Una pantalla donde está la presentación y otra pantalla donde puedo, digamos, ver con mayor amplitud las preguntas, porque antes las preguntas tapaban la diapositiva. Entonces, ahora sí ya lo tengo ya ordenadito. Disculpen un poco la demora por el tema de la cámara. Entonces, ahora sí vamos a empezar. Ya los tengo a todos. Buenos días, buenos días. Perfecto, conforme, muy bien. El día de hoy vamos a continuar con nuestro diplomado, ¿no?, sobre derechos reales, y el tema que nos toca ahora es hablar sobre la inmatriculación, ¿no? Es la inmatriculación de bienes inmuebles. Sobre esto, o sobre este tema, hay que considerar que lo que voy a expresar ahora o lo que voy a desarrollar propiamente tiene que ver con aspectos muy, muy generales, solamente de desarrollo a nivel de, podría decirse, a nivel más jurídico que técnico, por si acaso, ¿no? Más jurídico que técnico. Porque el proceso de inmatriculación propiamente no es un proceso que sea, digamos, que tenga que ver la presencia de un abogado en forma, digamos, más activa, ¿no? Esto ya más va por un aspecto técnico, porque esto lo tiene que realizar un ingeniero o un arquitecto, ¿no? Y luego viene el aspecto legal, en donde tenemos que adecuar la documentación a los antecedentes o adecuar la documentación para que cumplan los requisitos que establecen determinados reglamentos que les voy a comentar, ¿no? Entonces, el día de hoy que estamos en la parte de derecho inmobiliario, vamos a hablar sobre la inmatriculación, conceptos, características, requisitos y condiciones, y hablar también brevemente, porque no voy a desarrollarla, brevemente de la prescripción adquisitiva y los títulos supletorios, que son, digamos, las principales formas de lograr la inmatriculación de predios, nada más, ¿no? Ojo que hay otras formas más, ¿no?, que también les voy a explicar, pero digamos que esas son las que más se utilizan para lograr la inmatriculación en algunos casos. Entonces, hablar de la inmatriculación, ¿no? ¿Qué se entiende como inmatriculación, ¿no? Es un procedimiento técnico legal, por eso yo les dije al comienzo, no es un tema no es un tema jurídico propiamente o únicamente, ¿no? Está conformado de elementos técnicos, ¿no?, por el cual se logra la inscripción por primera vez de un inmueble en el registro público. Ante ello, solamente hacer una breve comentario de lo que hace referencia en algún momento González Barrón, cuando habla sobre el procedimiento de inmatriculación, que él considera, y yo también estoy, aunque en algún momento pensaba no es, que no era, no estaba tanto no compartía mucho su opinión, en realidad sí la comparto, pero digamos, el uso y costumbre ha hecho de que nosotros llamemos inmatriculación al hecho de la primera inscripción de un inmueble en el registro. Sin embargo, Gunter González agarra y dice que no, porque estamos cometiendo un error en la forma en cómo se entiende la inmatriculación, porque dice él que esto es un contrasentido, ¿no? Porque inmatricular sería sacar de algo. ¿Por qué? Y el término es muy claro, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, cuando ustedes llevan a sus hijos por primera vez o los inscriben por primera vez al colegio, lo que le va a decir el colegio para que usted ingrese por primera vez es que tiene que pagar matrícula, ¿no? ¿Y qué es la matrícula? Pues ese pago que usted realiza para inscribir por primera vez a su hijo en un colegio o en un nido.
También se paga matrícula cuando usted ingresa por primera vez a una universidad o cuando usted paga por el siguiente ciclo, ¿no? O sea, se matricula, paga la matrícula y se inscribe. Entonces, ¿por qué llamar a la primera inscripción de un inmueble inmatriculación cuando el prefijo in significa contra, ¿no? Entonces, él considera que, y yo también comparto eso, ¿no? De que no debería llamarse inmatriculación de inmuebles, sino debería llamarse matriculación de inmuebles, que implica la primera inscripción de un inmueble en el registro. Pero bueno, voy a tener que utilizar el término inmatriculación porque inmatriculación así está regulado en nuestro ordenamiento, a pesar que, como ya les he explicado, el término como que no es muy feliz para utilizar. ¿Cuál es el marco normativo? ¿Ya? El marco normativo nosotros tenemos varios, ¿no? Solo en inmuebles, sí, solo en inmuebles, sí, solo en inmuebles. El marco normativo es bastante amplio, ¿ya? Yo no voy a tocar bienes rurales, ¿no? Porque en bienes rurales la inmatriculación tiene otra regulación, aunque les voy a mencionar las normas aplicables. Yo me voy a concentrar más en predios urbanos, ¿no? Que es lo que, digamos, más se aplica, ¿no? O predios rurales que se convirtieron en urbanos por un tema de cambio de zonificación o habilitación urbana, entonces ahí hay que inscribirlo por primera vez, ¿no? Tenemos, en primer lugar, el decreto legislativo 1209, que es el procedimiento para la matriculación de predios privados en el registro público, ¿no? Ese es el principal, nuestro decreto legislativo 1209. Luego tenemos la resolución ministerial 479-2019, que es el reglamento para la inmatriculación de predios particulares en el registro público. Tenemos, obviamente, la resolución 097-2013-2 SUNAT SN, que es el reglamento de inscripciones del registro de predios, y la resolución 094-96 SUNARP, que habla sobre el reglamento de inscripciones de predios rurales. Entonces, ahí es donde tenemos, digamos, el marco normativo general para la inmatriculación de inmuebles. Dentro de las normas adicionales que ayudan a la inmatriculación, ¿no? Dentro de estas normas, disculpen, no sé qué pasó. No sé qué pasó, bueno, ¿qué importa? Bueno, entonces nos habíamos quedado en el marco normativo, ¿no? Habíamos hablado del marco normativo general y estábamos hablando de las normas adicionales, ¿no? Las normas adicionales, que ya es el Código Civil, Código Procesal Civil, Ley de Notariado, la Ley 27157, que es la Ley de Regularización de Edificaciones, la Ley 27333, que es complementaria a la 26662, que es la Ley de competencia en asuntos, de competencia notarial en asuntos no contenciosos. ¿Por qué? Porque, como yo les había dicho, la inmatriculación tiene una naturaleza técnica, ¿ya? Pero para el ingreso al registro se necesita una parte jurídica y en este caso ahí participa el notario. Entonces, las normas que regulan el comportamiento o la actuación notarial en la regularización o en la formalización de documentos para el ingreso al registro se tiene que hacer a través del notario, ¿no? ¿Cuáles son los tipos de predios que, digamos, tienen que ver con la inmatriculación, ¿no? Y en estos son dos principalmente, como ya les había explicado, son el predio urbano y predio rural. En este caso, ¿no? Los predios urbanos son predios rurales, predios urbanos que se encuentran en cualquier zona urbana o que hayan sido declarados así al convertirse y al cambiar la zonificación
de zona rural a convertirse en zona urbana, ¿no? Y ahí viene un tema, ¿no?, de la habilitación urbana, que es, también eso lo vamos a conversar en un determinado momento. Luego hablamos de los predios rurales. Los predios rurales también se son sujetos a la inmatriculación, ¿no? En este caso se le llama bien, bien rural al bien que está o que no es bien, urbano y que puede ser rústico o eriazo, ¿no? Ahí les he dejado o les voy a poner cuando les llegue estas diapositivas el decreto legislativo 667 que hace referencia a los predios rurales y también el decreto supremo 018-98-agricultura que también regula temas de inmatriculación de predios rurales, ¿no? Hay que considerar que la ley 28294 hace la distinción también entre predios urbanos y rurales, pero se basa más al tema de la zonificación, ¿no? O sea, cuando hablamos de un bien urbano y cuando hablamos de un bien rural, cuando la propia municipalidad que, digamos, tiene el control o la jurisdicción de los bienes, determina que estos bienes son urbanos o determina que los bienes son rurales. También sucede de esa manera, ¿ok? ¿Cuáles son los requisitos previos para la inmatriculación? Bueno, los requisitos previos primero son el título, ¿no?, o el documento que acredite un derecho de propiedad por un periodo ininterrumpido de 5 años. La norma lo determina así cuando usted revisa el artículo 17 y 18 del reglamento de inscripciones del registro de predios. Luego habla de un plano, ¿no? Un plano elaborado y suscrito por el verificador catastral. Dice, de acuerdo con las características técnicas que determine la SUNAT. En este caso, el tema del plano, ya ahí, obviamente, como les dije, es un tema más técnico, ¿no? Es un tema que tiene que estar encargado un arquitecto, un ingeniero o alguien que conozca o que maneje temas de planos, digamos, de descripción del predio, porque no necesariamente se inmatriculan predios terrenos, ¿no? Muchas veces se inmatriculan construcciones ya terminadas, o sea, terreno que ya tiene primer, segundo piso, ¿no? Entonces, pues también la inmatriculación no es que inmatriculas tu derecho de propiedad y la construcción que tienes que también cumplirlo todo, ¿no? Más aún que de la propia regulación del registro te exige que tú cumplas conforme a ese razonamiento. Dice, ¿no se escucha bien? ¿No se escucha bien? No, no me diga. No, doctor, ahora sí está perfectamente. Sí, allá, perfecto. Luego, constancia de posesión, nuevamente el tema de constancia de posesión, en algún momento ya hemos conversado, hay algunas municipalidades que lo dan, hay otras que no. También hemos conversado que el tema de no se hagan bolas o no se asusten si es el tema de constancia, no le puede dar constancia de posesión, porque, digamos, para predios rurales un poco se aplica, ¿no? Dependiendo la naturaleza de la municipalidad o la forma en que tenga el desarrollo la municipalidad. Pero yo les he explicado que una constancia de posesión puede ser fácilmente reemplazada por una constancia de no adeudo o una constancia que acredite con su condición de contribuyente en la municipalidad. Y luego dice, documentación prevista en la normativa especial vinculada al procedimiento de matriculación. Y aquí sí tendríamos que hablar, oye, ¿y qué implica esa documentación especial? Y ahí es donde tenemos que desarrollar poco a poco cada uno. Porque estos requisitos previos podíamos establecerlos de dos formas. O mejor dicho,
organizarlos de dos maneras. Dentro del aspecto jurídico, que tiene que ver con el título o el documento que acredite la propiedad, y el tema técnico, que tiene que ver con los planos, ¿no? Primero, el tema jurídico. El tema jurídico tiene que ver con el documento que acredite ese derecho de propiedad. Y ahí hablamos de normas que aplican o que reconocen o que determinan el ejercicio de un derecho de propiedad. No de posesión. No de posesión. O sea, si usted es posesionario y quiere matricular un predio, no va a poder. Porque la naturaleza de la inmatriculación siempre va a ir por el derecho de propietario o su condición de titular de ese derecho. Pero usted me ha pedido constancia de posesión. Se pide constancia de posesión para lo único que sirve, o digamos, cuál es el sentido o la naturaleza, es para acreditar que usted ocupa ese bien. Lo ocupa. Y porque si es que no tiene un documento que acredite su derecho de propiedad, permite con esa constancia de posesión determinar derechos que podrían convertirse en derecho de propiedad. Podrían convertirse. Luego está el artículo 504 del Código Procesal Civil, que es el tema más de descripción. Acá lo tengo, voy a ver mi Código Procesal Civil. 504, ¿no? Y que tiene que ver con el proceso de título supletorio, ¿no? Luego está el artículo 22 de la ley 27157, todo lo tengo acá, ¿no? Si ustedes vieran la cantidad de libros que están acá. El artículo 22 de la ley 27157, que dice la primera inscripción de dominio, que se refiere al artículo 2018, se declara notarialmente y para ello debe seguir un proceso que se refiere al artículo 504, ¿ya? Que el artículo 504 habla de prescripción adquisitiva de títulos supletorios, que eso es lo que vamos a conversar. Luego habla de la ley, el artículo 6.2 de la 27333, el artículo 27333, acá también está. No. ¿Qué dice? Y ahora se me ha ido, te me escapas. Ah, acá estás. Ah, no, 27.5. Se me ha escapado ahorita. Pero también hace referencia a la inmatriculación. Y luego el tema de la verificación de fecha cierta y actos jurídicos de enajenación. O sea, si usted es propietario, tendrá que demostrar con documentos ese derecho de propiedad. Y ahí viene un estudio de título, ¿no? Que los abogados realizan. ¿Qué es lo que propiamente hace un estudio de título? Bueno, hay que revisar los documentos para acreditar el derecho de propiedad, si está debidamente asignado, revisar documentos municipales, revisar, digamos, documentos contractuales, revisar documentos de identidad, revisar documentos que permitan coincidir los datos municipales con los datos del contrato, etcétera, etcétera. Y también preparar, ¿no?, la documentación, ordenarla para poder ingresarla al registro. Eso incluye los planos que, conforme la ley 27157, te dice, vamos a ver, acá está, 27157, artículo 25, te dice, en todos los casos de regularización
de edificaciones a que se refiere el presente título. El interesado deberá presentar al notario un informe técnico elaborado por un verificador público o privado, ingeniero civil o arquitecto colegiado, que constate las características de la edificación. ¿Y cómo se constata esto? Bueno, con planos de ubicación, perimétricos, memoria descriptiva, ¿no? Y dice acá también, ¿no? De cada una de las secciones de propiedad exclusiva y propiedad común, el total del área y bienes comunes existentes, debiendo efectuar los planos de ubicación y de distribución de cada una de las unidades de propiedad exclusiva y de las áreas y bienes comunes. Entonces, en este caso, todo se tiene que desarrollar en los planos. Gracias al estudio de titulación y con la documentación técnica, se puede presentar para la inmatriculación. El tema de la constancia de posesión, que dice el artículo 10.2 de la 27157. Artículo 10.2 dice: de la inscripción cuando el terreno no está registrado. 10.2. Una vez acreditada la posesión, el registrador procederá a inmatricular la totalidad del terreno, distinguiendo entre el área de propiedad común y el área y bienes de propiedad exclusiva. Claro. Esto hace referencia, por ejemplo, cuando se trata de quintas, cuando se trata de unidades comunes o bienes comunes, ¿no? Entonces, en estos casos se puede utilizar una constancia de posesión para poder delimitar el área que me corresponde. El artículo 18 hace referencia a que la inmatriculación también se puede hacer con formulario, dice, ¿no? De la inscripción cuando el terreno no está registrado. Para la primera inscripción de dominio del terreno, se presenta el formulario registral acompañado de declaración notarial que acredite el cumplimiento de los requisitos a que se refiere el artículo 2018 del Código Civil, que nuevamente el artículo 2018 del Código Civil, si no lo mencioné, ahorita se lo menciono. Código Civil 2018 hace referencia de que para la primera inscripción de dominio se debe exhibir títulos por un periodo ininterrumpido de 5 años o en su defecto títulos supletorios. Y ahí es donde nuevamente sale, bueno, título supletorio. O sea, quiere decir que para la inmatriculación necesito no solamente el documento, digamos, documentos técnicos, sino también documentos legales para acreditar mi derecho de propiedad. Y nuevamente, el derecho de propiedad se tendría que acreditar si no tienes un título propiamente con una prescripción adquisitiva o con un título supletorio. ¿Cuál es la documentación adicional, ¿no? El artículo 8, ¿no?, del reglamento, ¿no?, perdón, de la resolución ministerial 479 que ya hemos comentado, habla del informe de catastro. Y también el artículo 9 del decreto legislativo 1209 habla del informe de la sociedad, de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Qué pasa si su bien pertenece al dominio del Estado o alguna parte del inmueble está bajo la competencia de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales? Si sucede eso, es muy probable que no pueda realizar la inmatriculación en forma satisfactoria. De repente esa parte o va a tener que limitar esa área o va a tener que separar esa área, porque de lo contrario no va a poder realizar la inmatriculación en forma completa. Entonces, hay muchos temas que se tienen que revisar al momento de tramitar una inmatriculación. Los aspectos técnicos son importantes, sí, pero también resulta necesario revisar aspectos jurídicos, ¿no? Ante ello,
Y teniendo en cuenta de que habla del informe de catastro, tenemos que hablar del catastro. O sea, ¿qué es el catastro? ¿O qué implica el catastro? A ver, el catastro es un sistema propiamente. Ahí pueden ver una foto de una imagen catastral, ¿ya? Creo que es de Lima, donde ustedes pueden ver que hay bastantes cuadritos, ¿no? Cuadritos y cuadritos y cuadritos, ¿no? Las llamadas cuadrículas, ¿no? Estas cuadrículas forman un sistema que permite obtener información sobre la realidad física de un determinado, digamos, de un determinado lugar, ¿no? Esta información física nace no solamente de lo que uno puede observar, sino además de información satelital georreferenciada, o sea, tu ubicación en el espacio, tu ubicación precisa a nivel satelital, ¿no? Que permita acreditar el lugar preciso en donde te encuentras. Y con esa ubicación precisa o esa delimitación precisa, permite identificar y localizar predios describiendo sus principales características físicas. O sea, no piensen pues que estamos en el Perú, sobre todo. El Perú no es como en Estados Unidos, pues, ¿no? De todo es planito, ¿no? Todo es planito. Y aunque no necesariamente es así, porque también tiene montañas, pero en comparación del Perú, pues Estados Unidos es una sábana, ¿no? Nosotros no, pues nosotros tenemos una, eh, una condición de terreno bastante dispareja, ¿no? Es hermosa, es enorme, es distinta, es disímil, no todos somos iguales. Eso es lo rico del Perú, ¿no? Pero también es un problema, porque no necesariamente todos vivimos en playas, o todos vivimos en cerros, o todos vivimos en lugares, digamos, a nivel del mar, ¿no? Y hay lugares donde, y si ustedes no lo saben, si no, váyanse a Villa El Salvador, o váyanse a San Juan del Urigancho, o váyanse a lugares, por ejemplo, como son provincias, ¿no? Donde no necesariamente todo está plano. Hay un montón de zonas donde hay cerros, hay lomas, hay desiertos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que permite el catastro? Determinar eso, determinar dónde se encuentra el inmueble, si está cerca a un río, si está cerca a un cerro, si está cerca a una carretera, si está cerca a una zona urbana y esta zona urbana, o cerca a un parque, etcétera, etcétera, ¿no? A la ribera de un río, etcétera. Y permite individualizarlo o establecer su ubicación en forma precisa. Y esa precisión es lo que ayuda a evitar problemas de propiedad. Antes no podríamos, la forma de delimitar era muy sencilla, ¿no? Antes era, ¿con quién limita usted? Limito con la tienda o con el predio de don José. Al frente tengo a Doña María, a mi costado izquierdo tengo un río, y a la espalda con el predio de la empresa X, ¿no? Así se hacía antes y en el registro estaba así. Gracias a este tema de catastro, ¿no? Ahora sí podemos hacerlo en forma más precisa, ¿no? Hay un poco de información cómo ha ido avanzando el catastro, ¿no? Y cómo tenemos los problemas, ¿no? Esto es del año 2017, ¿no? Y ahí ustedes pueden observar, ¿no?, donde el catastro ha funcionado más, ¿no?, y donde no lo tenemos. La intención o lo que debería
estar preocupado también el Estado, entre otras cosas, es que priorizada la aplicación del catastro, que eso es importante para poder lograr la identificación correcta de los terrenos, de los bienes, y que permita poder lograr la inscripción más rápida de derechos de propiedad. ¿Cuál es la función del catastro? La función del catastro son tres sus principales funciones. La función técnica y primaria, que implica la elaboración y actualización de las bases alfanuméricas y documentación cartográfica donde se describen y representan las parcelas, que es la base del informe catastral. O sea, gracias a esta información, cuando usted pide, digamos, quiere saber si un inmueble existe, entonces le pide información, o si usted quiere realizar la matriculación de un inmueble, usted saca sus planos, solicita esos planos, los lleva al registro y solicita que el catastro o el registro a través del catastro le informe si es posible inmatricular ese predio que usted está presentando. Y eso lo hace a través del informe catastral. También tiene una función jurídica porque suministra información relevante al registro para una correcta identificación y descripción física del inmueble, de tal manera de que cuando se presentan los planos por este verificador, que debe ser un profesional capacitado, no haya ningún tema de confusión entre la información que tiene el catastro con la información que le presenta el arquitecto o el ingeniero. Y finalmente, una condición fiscal. ¿Por qué? Porque gracias al catastro se permite determinar, el estado e información precisa de los inmuebles a fin de calcular el monto del impuesto predial. O sea, la idea de que usted pague el impuesto predial se basa en la cantidad de terreno o la cantidad de área que usted maneja. Entonces, el que tenga un inmueble de mayor tamaño pagará más que una persona que tiene un inmueble de menor tamaño. Punto. El catastro lo que hace es emitir o generar lo que se llama el Código Único Catastral. ¿Qué es este Código Único Catastral? Todo predio tiene, por si acaso, No aparece propiamente en el registro público, pero todo predio tiene un Código Único Catastral, que es el código que le permite identificarlo a nivel técnico. A nivel jurídico, nosotros utilizamos la partida registral, que es diferente. La partida registral es el número o la identificación del derecho de la persona en el registro. O, digamos, si hablamos con mayor propiedad, es el número que ha sido asignado por el registro y que contiene todos los actos referidos al predio. El catastro se fija en la realidad física del predio y solo admite sistemas de información territorial que tengan información sobre el mismo. Y con ello el registro otorga derechos de propiedad sobre el mismo, por la redundancia, cuando llegan a ingresar. ¿Es necesario y obligatorio un informe catastral previo antes de la inmatriculación? En realidad, sí. Conforme a lo que establece el artículo 11 del Reglamento de Inscripciones del Registro de Predio, obliga para el tema de la inmatriculación, entre otras cosas, que es otra cosa que todavía no es materia de conversación ahora, sí te pide el informe cuando se trata de inmatriculaciones. Eso lo dice el artículo 16. Vamos a ver, artículo 16, Reglamento de Inscripciones del Registro de Predios. Reglamento de inscripción del registro de predios, artículo 16. La inmatriculación es el acto por el cual se incorpora un predio al registro, se realiza con la primera inscripción de dominio, salvo disposición distinta.
Segundo párrafo, para la inscripción de un predio se requerirá el informe técnico del área de catastro a que se refiere el artículo 11, donde se determine si el predio en matricular se superpone o no a otro ya inscrito, de acuerdo a la base gráfica con la que cuenta el área de catastro. Entonces, creo que está bastante claro. No sé si tengo alguna pregunta, no veo que se muevan las preguntas. Ahora sí están llegando. ¿Para qué dije algo? Ahora sí están llegando. A ver qué dice. Cuando es zona de riesgo y la municipalidad no da permiso para área urbana, si lo escribes como zona rústica, como ayuda a dar permisos urbanos. Ah, no entendí. Una pregunta: para realizar los planos, ¿tiene que ser un ingeniero arquitecto verificador o puede ser un ingeniero arquitecto cualquiera? Creo, mi estimado Jorge, que debes preocuparte o el profesional debe preocuparse de ser un ingeniero verificador debidamente inscrito en registros públicos. Por eso se le llama así, arquitecto o ingeniero verificador. ¿Por qué? Porque de esa manera él va a asumir responsabilidad del documento o los planos que te hace. ¿Ya? Si tú lo quieres llevar a otro, es muy probable que el registrador te diga que no. A ver. A ver. Un ratito. ¿No hay más preguntas? Ok. Sí. Ya, perfecto. ¿Cuál es el trámite para la inmatriculación? En primer lugar, es presentación del trámite o el desarrollo de inmatriculación a registros públicos. Luego, se va a realizar una anotación preventiva. Una anotación preventiva conforme establece el artículo 6 del decreto legislativo 1209, en el cual indica de que va a ser por 90 días hábiles, ¿no? ¿Para qué se hace esa anotación preventiva? Las anotaciones preventivas en el registro lo que buscan es generar, primero, prioridad y segundo, preservar los derechos del futuro titular o del futuro propietario. De esa manera, digamos, permite que durante el tiempo de esa anotación preventiva, cualquier error o cualquier problema pueda ser subsanado con la finalidad de garantizar el derecho que ya está siendo materia de regularización o que materia de la inscripción, ¿no? ¿Es posible la oposición? Sí, es posible oponerse, ¿no? Y ahí es donde la oposición pues cae en una situación bastante particular, ¿no? Quiero ver el decreto legislativo 1209, que lo tengo acá. ¿Ya? Que dice lo siguiente. Artículo 6 dice: la anotación preventiva de inmatriculación tiene una duración de 90 días hábiles, el cómputo de dicho plazo conforme a lo establecido en el reglamento. Entonces, la anotación que también dice, ¿en qué consiste esa anotación preventiva? ¿Para qué es la anotación preventiva? El artículo 4 te dice que la anotación preventiva de la inmatriculación es un asiento provisional y transitorio que tiene por finalidad dar prioridad y publicidad a la primera de dominio del predio, la misma que se convertirá en definitiva si transcurre el plazo previsto en el presente decreto legislativo sin mediar oposición, ¿ya? En el tema de la
El tema de la oposición, y ahí vendríamos a hablar sobre el tema de las inscripciones. La oposición puede darse en el sentido de que una persona pretenda decir que ese derecho que usted está pretendiendo inscribir no le corresponde. Ahí sí tendría que revisarse, pues, ¿no? Tendría que revisarse y tendría que emitirse una resolución que permita determinar el trámite de esa oposición, ¿no?